Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a hablar de un caso de Isabela Nardoni. Ay, de verdad, yo no sé qué le pasa a la gente. No sé qué le pasa a la gente, de verdad. Bueno, este caso revolucionó Brasil entero y no es para menos, la verdad. Bueno, vamos a hablar de la víctima. La víctima era Isabela Nardoni, que contaba con 5 años para el momento de los hechos y nació el 18 de abril del año 2002 en Sao Paulo, Brasil. Su madre, Ana Carolina de Oliveira, se quedó embarazada de ella a los 17 años y a los 11 meses de edad pues se separó de su padre, que era Alexandre Alves Nardoni. Alexandre, por su parte, conoció a otra persona, Ana Carolina Jatobá, que tenía ya 3 niños y que junto con Isabela pues sería una familia bastante numerosa. Ella pasó a ser la madrastra de Isabela, pero Isabela era una niña muy dulce, que se llevaba bastante bien con sus hermanos y no le quedaba tampoco de otra porque ya era, formaba parte de su nueva vida, ¿no? Cuando estaría con su padre. Ella desde el principio le cogió cariño, era una relación muy bonita y se llevaba bastante bien. Incluso la madre de Isabela pues dijo que ahora formaría parte de su vida y que prefería que estuvieran juntos, que se quisieran, que a pesar de no ser sus hermanos, eran sus medios hermanos porque ahora su padre estaba casado con su madre, eran sus hermanos en definitiva. Y que le alegraba de que ahora formara pues parte de su vida, ¿no? Porque podría crecer con hermanos. Vamos a pasar ahora al día de los hechos. El 29 de marzo del 2008, en la zona norte de Sao Paulo, Isabela ese fin de semana le tocaba con su padre Alexandre y por tanto estaría con su madrastra y con sus hermanos. Mientras que Isabela estaba con sus padres, su madre, Ana Carolina, es que se llaman igual, a una la voy a llamar Ana Carolina y a otra Ana porque es que se llaman igual. Pues Ana, la madre de Isabela, estaba pues disfrutando de una barbacoa con sus amigos, pero en un momento dado Ana coge el teléfono porque le está llamando Alexandre. Y ese le dice que ha habido un problema, ha habido un accidente y que Isabela se ha caído por la ventana. A lo que Ana pues dice, ¿cómo? ¿Qué ha pasado qué? Antes de que surgiera esta llamada, un vecino se dio cuenta de que en el piso de Alexandre pues se escuchaban una discusión bastante acalorada que seguramente pues tendrían los dos, la pareja, y pues que era algo normal, pero que luego de los gritos pues como que no pasaba nada, que luego volvía todo a su normalidad y aquí no había pasado nada. Pero ese día no es que no pasara nada, sino que pasó algo. Poco después de esta discusión, el portero del edificio estaba tranquilo en la garita cuando de repente escucha un fuerte golpe. Claro, lo primero que piensa es que 2 coches se han dado un golpe y ha habido un accidente o algo parecido. Pero lo que realmente había pasado es que el portero había escuchado cómo la niña, al precipitarse de la ventana, había caído contra el suelo. Y eso era lo que había escuchado tan fuerte el portero del edificio. La niña se había caído desde un 6º piso. Un 6º piso. No de un primero que, bueno, a ver, te puedes romper algo, pero de un 6º piso. Una niña de 5 años. Evidentemente, cuando el portero del edificio se percata de que no ha sido un golpe sin más de 2 coches, sino que había sido una niña cayendo al suelo, rápidamente asustado llama al dueño del edificio. Y este es el que llama a la policía enseguida. Alexandre, a todo esto, salió cuando los vecinos estaban todos agrupados a ver lo que le había pasado a la niña, habían llamado a la policía, a la ambulancia, etc. Alexandre, en cuestión de segundos, va hacia el cuerpo de su hija y todos lo ven y él dice, o él procede a decir, que en su casa había una persona vestida de negro. El único que había de negro era el portero del edificio, tenedlo en cuenta. Su versión era de que él había llegado con el coche, con su mujer y los niños y tal, había subido previamente a Isabela al piso, la había dejado durmiendo y
que ya en el piso había una persona desconocida, alguien que quería robar, etc. Que había sido él quien había precipitado, había cogido a la niña y había tirado a la niña por la ventana. Y claro, lo que quería el padre era que viniera la policía, que cogiera al ladrón y que evidentemente salvaran a su hija. No solo llegó la familia, los abuelos y la madre, Ana, de Isabela, sino que también estaba ya la policía y los medios de comunicación. La madre cuenta que se acercó a su hija y que su hija respiraba. En el momento en el que ella la vio, ella respiraba. Que se la llevaron al hospital, pero que la niña al llegar al hospital pues no pudo sobrevivir y rápidamente pues le dijeron a la familia que la niña había fallecido, que no había logrado sobrevivir a una caída de un 6º piso. Rápidamente pues la noticia, los periodistas pues se hicieron eco de la noticia y quisieron rápidamente saber las versiones tanto de Alexandre como de Ana Carolina Jatova, que era la madrastra de Isabela. Evidentemente, pues querían saber si había sido un homicidio o simplemente había sido un accidente, ¿no? Vale, vamos a pasar ahora a la investigación. Los policías, cuando supieron de este caso, en un principio, bueno, vamos a plantear varias vías de investigación porque no sabemos realmente si ha sido un accidente o si realmente el padre está diciendo la verdad y no es que haya sido un accidente, había sido un robo y previamente habían tirado a la niña por la ventana. Pero ya os digo que la policía descarta totalmente el accidente y asegura casi al 100% de que esto ha sido un homicidio. Pero, ¿por qué? A ver, he de recalcar que la niña tenía 5 años, que era una de los hijos de esta pareja y que todos eran menores y menores bastante pequeños. Por lo que al ser un 6º piso, se habían asegurado de que las ventanas tuvieran como una especie de malla. Si la niña se incorporaba y si quería ver lo que había abajo, pues que no se pudiera precipitar, ¿no? Que esa era la idea, de que no se precipitara. Y se dieron cuenta de que esta malla estaba cortada. Según los investigadores, era evidente que la niña de 5 años no había sido la que había cortado la cuerda. Es decir, la niña no había ido a la cocina, había cogido algo para romper la cuerda, habría roto la cuerda y se había tirado. Eso era casi imposible. Sobre todo porque Alexandre había dicho que él había subido a Isabela, pero que la había subido en brazos porque la niña estaba dormida. Y según él, la había dejado pues en la cama para que durmiera, ¿no? Fue entonces cuando la policía pues, quiso interrogar a Alexandre y a su mujer para ver si tendrían algún enemigo, tendrían alguien que quisiera hacerle daño tanto a ellos como a sus hijos y para poder descartar algún sospechoso que pudiera salir de aquella conversación. Ellos no supieron identificar a nadie que pudiera hacerle daño o quisiera hacerle daño, pero sí que Alexandre dijo que la actitud que tenía el portero con sus hijos no era la más adecuada, que tenían ciertas sospechas de que podría tener algo que ver el portero, porque recordemos que Alexandre vio a un hombre sin identificar que vestía de negro y el único que vestía de negro en ese momento era el portero. Por lo tanto, la policía sostuvo al portero como si fuese una persona de interés y pues quisieron ver si tenía algún récord, si tenía algo contra la ley, alguna multa, alguna incidencia, algo que pudiera tener un antecedente de que pudiera haber hecho eso. Pero no encontraron nada. Procedieron entonces a registrar la casa para poder ver si había alguna evidencia, si había algo fuera de lugar, si realmente había sido un robo, si no. Se dieron cuenta en primer lugar que la puerta no estaba forzada y era algo ya que no coincidía con la versión que había dicho Alexandre, ¿no? Porque si es un ladrón, lo primero que hace es forzar la puerta. Conforme estaban entrando en el salón, vieron que había una mancha de sangre en el suelo, por lo que rápidamente hilaron de que algo había pasado allí previamente a que la niña fuese tirada por la ventana. Observaron que la casa no evidenciaba
un intento de robo, no había... Sí que es cierto que había cosas desordenadas, que al fin y al cabo tenían bastantes niños, y quieras o no, pues la casa vas a tenerla desordenada, pero no el punto de que incidiera una idea de que había pasado un robo allí en esa casa, como decía Alexandre, por lo que eso como que hizo pensar a la policía de que si realmente había allí indicios de robo. Esto lo único que hacía era reforzar a la policía la idea de que no había sido un robo ni un accidente, sino que había sido un homicidio. Como he dicho, nada estaba forzado, no había indicios de que hubieran robado nada de valor, no había tampoco señales de que alguien hubiera ido y después hubiera huido rápidamente, nada de eso. Ni siquiera si hubiera habido una pelea entre Alexandre y ese hombre, ¿no? Porque si yo entro en el piso y me veo a un hombre que posiblemente le ha podido hacer algo a mi hija, que he dejado previamente, yo me lío a pelearme, ¿no? O hacer algo, ¿no? Contra ese hombre, ¿no? Pero nada, no había nada de huellas de que allí había habido algún altercado. Además, la pregunta era, ¿por qué un ladrón o una persona que se hubiera metido en una casa ajena para robar querría matar a una niña tirándola por la ventana? Es que era absurdo. A ver, la versión de Alexandre, que ya he comentado antes, pero que ahora voy a dar a más detalles, era la siguiente. Él y su familia habían llegado al parking del edificio, habían aparcado el coche y como evidentemente no podían con todos los niños, decidió coger a Isabela, que ya estaba previamente medio dormida, y decidió subir y dejarla en su cama pues para que durmiera. Luego de ello bajaría otra vez al parking, cogería a otros dos niños y así sucesivamente. Pero que cuando él subió de nuevo vio a este hombre y todo lo que he dicho anteriormente. A todo ello, los peritos le preguntaron a Alexandre si la niña había estado herida o si le había pasado algo, si había sangrado o había peleado con algún niño, lo que sea. Y él se le dijo que no había pasado nada, que ya estaba bien, que no tenía ninguna herida y que no sabía por qué le preguntaba eso. Le preguntaron eso básicamente porque al encontrar la gota de sangre dijeron, vamos, aquí ha pasado algo, vamos a analizar la gota. Y al analizar la gota se dieron cuenta de que por la posición de cómo había caído y la distancia, se dieron cuenta de que esa gota pertenecía, aparte de que pertenecía a la niña, que eso era evidente, lo que tenían que ver era si se había producido allí o, en cambio, si esa gota ya ella tendría que haber estado previamente herida porque por la distancia se dieron cuenta de que la gota había caído de fuera hacia adentro, es decir, que ya la niña habría estado herida y que se le había caído una gota al suelo. Esto quiere decir que posiblemente ella estaba herida antes y que no había pasado nada en el piso antes de que la niña se precipitara por la ventana. No sé si me habéis entendido. También encontraron en el baño una especie de muselina llena de sangre en el fondo del sitio donde dejan la ropa sucia, que por cierto había mucha ropa sucia y vas a dejar una muselina llena de sangre de la niña también, no sé. Por otra parte, los investigadores se pusieron en contacto con el Instituto Forense para que le dijeran si el cuerpo de la niña presentaba alguna herida que pudiera concordar con la gota de sangre que encontraron en el suelo de la entrada, básicamente, para ver si realmente la niña había sido posiblemente golpeada o hubiera tenido algún corte para que explicara esa gota de sangre. Y sí, ellos dijeron o confirmaron básicamente que la niña tenía en la ceja derecha, arriba de la ceja derecha, un golpe o un corte que podía haberse hecho con un objeto contundente y que posiblemente eso es lo que hubiera hecho que la niña goteara sangre y que una de las gotas cayera al suelo. Pero no solo tenía esta herida en la ceja, sino también tenía marcas en el cuello de estrangulación. Por lo que la causa de la muerte fue básicamente un traumatismo por la caída de un sexto piso y la asfixia provocada manualmente, es decir, que la habían estrangulado. Por otra parte, las versiones tanto de Alexandre como de Ana Carolina
pues coincidían, pero no coincidían con las demás versiones que pudieron recopilar de los vecinos y los testigos. Básicamente, Alexandre estaba más preocupado porque cogieran al ladrón, al supuesto ladrón que había estado en su casa, que por lo que le había pasado o explicar todo lo que supiera de lo que le había pasado a su hija. Era realmente una cosa muy extraña. Los policías estaban ya un poquito hartos de esta situación y decidieron, de una manera casi obligada, por así decirlo, retener al padre de Isabela y a la madrastra durante una semana para poder intentar sacar alguna versión extra, algún cambio, algo que pudiera indicar que no había pasado eso, sino otra cosa, pero lamentablemente después de unas semanas pues no consiguieron nada y tuvieron que dejarlos pues en libertad. Pero antes de dejarlo en libertad, como la gente estaba encima todo el tiempo, los medios estaban todo el día viendo si podían conseguir alguna exclusiva por parte de estas dos personas, tuvieron que llevarle a un sitio seguro. El jefe del grupo operativo que custodiaba a estas dos personas para que nadie les linchara porque realmente estaban locos con este tema, y no es para menos, habló con ellos, tal, y no consiguió nada, pero sí que, según él, supuestamente ellos pues hablaban entre ellos como si no hubiera pasado nada y que incluso pues se reían, tenían chistes, se hablaban como si no hubiera pasado nada realmente. El 18 de abril, que era justamente el día en el que la niña hubiera cumplido 6 años, esto supuestamente no había sido una estrategia por parte de los que querían que ellos declararan de nuevo, sino que era pues, un día fortuito que simplemente pues, coincidió y ya está. Estos declararían de nuevo y negarían su participación de nuevo en el crimen. El padre de Alexandre, que era un fiscal muy importante en ese momento, llamado Antonio Nardoni, estuvo siempre con su hijo y con Ana Carolina en todo momento, apoyándolos y dándoles por todo su apoyo, ¿no? Tanto profesionalmente como familiar, de forma familiar, ¿no? Porque eran familia, básicamente. Gracias a ello, por la intervención de su padre, que bueno, a ver, se entiende, ¿no? Porque es su padre, los medios no tardaron en difundir la noticia de que Alexandre no era un hombre que básicamente decidiera sobre su vida, sino que era influenciado bastante por su padre a la hora de, pues, comprar el piso, no compró el piso porque era de su padre, hasta la decoración lo había elegido su padre, y básicamente como que era un hombre que todo lo tenía por delante y que nunca se había ganado dinero. Siempre había estado, pues, bajo la influencia de su padre. El 20 de abril de 2008, la pareja fue invitada a un programa que era muy famoso allí en Brasil, que tenía bastante audiencia, llamado Fantástico, donde podrían dar una versión de ellos pues un poquito más suave, ¿no? Dando una versión pues que en la que ellos habían perdido una hija, que estaban muy mal, estaban destrozados y que no querían que les tacharan de asesinos cuando ellos no habían hecho nada. La impresión que dieron realmente fue la de que estaban llorando sin lágrimas. O sea, quedaron peor todavía de lo que ya habían quedado. Vamos a pasar ahora a la reconstrucción de la escena por parte de los peritos. Y estos dijeron lo siguiente: la niña, en primer lugar, no podría haber entrado por su propio pie, porque según la distancia de la gota de sangre, esta tendría que haber estado en brazos de una persona adulta con aproximadamente la medida del padre, por la caída de la gota. Hicieron todo ese cálculo. Impresionante. Junto al sofá se dieron cuenta de que también había más sangre que proyectaba desde el salón hacia la habitación de uno de los niños. Posteriormente analizaron la habitación de Isabela, analizaron la cama y se dieron cuenta de que en la cama estaba totalmente hecha y que no solo eso, sino que había un dibujo de la niña, de la propia niña, encima de la cama. Por lo que descartaron totalmente y definitivamente que el padre la habría dejado sobre la cama tapada para que ella durmiera, porque en su versión la niña estaba medio dormida, como que le faltaba nada para que se durmiera del todo. También analizaron que en el alféizar de la ventana donde se habría precipitado la niña, aparte de la malla estar cortada, tendría en el alféizar una gota de sangre de la niña.
En el fregadero encontraron unas tijeras que tenían restos de la malla de la habitación de la niña. O sea, que esas tijeras habían sido utilizadas para cortar la malla del cuarto de la niña. Al ver lo de la cama y el dibujo, saltaron todas las alarmas. El 27 de abril de ese año, de 2008, la pareja fue invitada para asistir a la reconstrucción de los hechos, pero declinaron la oferta porque no querían construirse ninguna prueba en su contra. En vista de que ellos no iban a participar en esa reconstrucción de los hechos, lo que pensaron los peritos fue, bueno, ya hemos hecho la reconstrucción de la casa, vamos a ir al principio. El principio era el parking. En el parking estaba el coche de Alexandre y analizaron el GPS. ¿Para qué? Porque el GPS daría, desde que se apagó el coche, todo el recorrido que habrían hecho previamente hasta llegar al parking. La hora, etc. La información del GPS es la siguiente. Todo ocurrió a partir de las 23:36 horas de la noche. Subieron hasta el piso y en cuestión de 15 minutos pasó todo. A las 23:49 horas de la noche es cuando el portero del edificio escucha el ruido tremendo y se da cuenta de que es la niña. A las 23:51 es cuando el portero llama al administrador del edificio, al dueño, y este, en cuestión de un minuto, llama a la policía para que acuda al lugar. Este dato, que voy a decir a continuación, va a chocar porque es cierto de que la madrastra, Ana Carolina, se encuentra en el piso. Cuando todo esto está ocurriendo de que el portero ve a la niña, etcétera, etcétera, la madrastra de Isabela, Ana Carolina, está en el piso. Pero está en el piso llamando por teléfono primero a su padre y posteriormente a el padre de Alexander, que hablan un rato. Ahora bien, si ella está en el piso, donde en cuestión de nada ha bajado el padre porque ha visto una persona extraña en el piso, eso quiere decir que Ana Carolina no está sola, ¿no? Tendría que estar ese hombre con ella. Al menos segundos, pero ha estado con ella. Ella se va a dedicar a llamar a su padre y al padre de Alexander y no a la policía para que detenga a ese hombre. Extraño, ¿verdad? Todas estas inconsistencias pues como que no tenían ni pie ni cabeza, por lo que los policías vuelven otra vez a arrestar a la pareja y ya deciden pues que lo van a detener y que tienen pruebas suficientes como para decir que ellos han sido los culpables de que la niña se hubiera caído. No que se hubiese caído, sino que pasó algo en el piso previamente y luego en el piso que desencadenó la muerte, bueno, la caída y la muerte de la niña. Vamos a pasar ahora al juicio. El juicio se celebró el 22 de marzo de 2010, 2 años después de lo que pasó. Y ese juicio fue televisado y retransmitido en directo para que todo el mundo fuera del lugar donde se estaba celebrando el juicio pudiese ver al minuto, o sea, es decir, en el instante X, todo lo que pasaba, o sea, en el momento. La madre de Isabela, Ana, fue a declarar por la petición del abogado de la familia y ella declaró pues cómo había sido la relación que había tenido con Alexandre, cómo Alexandre se llevaba con la hija, si había habido algún problema, si tal, ¿no? Todo para que pudiera haber una vía por la cual dijera, vale, este hombre es así, podría haber sido violento en algún momento y podría haber pasado pues algo que ellos pensaban que era coherente, ¿no? Que había pasado algo con la niña y que él era el responsable. Es cierto que en ese momento, pues, al declarar la madre, pues todos se quedaron como... Fue algo muy emotivo y claro, todo el mundo pues la escuchaba, respetaba el turno de palabras, evidentemente era un juicio, pero como que era un sentimiento de una madre que estaba hablando de cómo era su hija y la verdad que era... Tiene que ser súper emotivo, la verdad. A ver, el juez, cuando ella terminó de hablar, ¿no? De dar la declaración, está obligado a preguntar si hay alguna persona, o sea, alguna de las partes, es decir, los abogados, que si tiene alguna pregunta, si tiene algo que más que decirle o preguntarle, y si no es así, pues si quieren o no que esté en el juicio.
O sea, que siga siendo un oyente más y que, por lo tanto, acuda a las sesiones de juicio. En ese momento, el abogado de la familia de Ana dijo que sí, que ya está, que se podría quedar allí como una testigo más, pero oyendo todo lo que tenía que decir. Pero el abogado de la parte de la pareja dijo que no hacía falta que asistiera y por lo tanto, como hubo un no, el juez tuvo que decirle que como nadie podía salir de aquel edificio hasta que se terminara el juicio, la madre de Isabela tuvo que estar 4 días encerrada en ese edificio sin poder asistir al propio juicio de su hija, aislada totalmente. Eso fue para todo el mundo como un acto prácticamente de crueldad. Vamos a hablar ahora de la sentencia que obtuvo la pareja. Finalmente el juez lo declaró culpable a los dos, pero con los siguientes cargos. Alexandre Alves Nardoni fue condenado a 31 años, 1 mes y 10 días de cárcel por el delito de homicidio contra un menor de 14 años, con 3 agravantes, además del hecho de que la víctima era descendiente de él, su hija, más 8 meses de detención por el delito de manipulación de pruebas. Por su parte, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá fue condenada a 26 años y 8 meses de cárcel por el delito de homicidio contra el menor de 14 años con 3 agravantes. Sin embargo, Alexandre cumple condena en libertad condicional desde 2009 con permisos ocasionales, mientras que en junio de 2023 Ana Carolina obtuvo la prisión provisional para cumplir el resto de su condena en régimen abierto. Vamos a hablar ahora de algo positivo y es que la madre de Isabela, Ana Carolina de Oliveira, se volvió a casar y tuvo 2 hijos, María Fernanda y Manuel. Y ahora pues se dedica en su cuenta de Instagram, que tiene bastantes seguidores, tiene como 1.400.000 seguidores en Instagram, donde pues se dedica a hacer activismo sobre la vida de su hija, de lo que le pasó y etcétera, etcétera. Por lo que, bueno, ahora tiene una vida pues relativamente normal dentro de lo que cabe y pues puede recordar a su hija cuando ella quiere. Bueno, pues espero que os haya entretenido el vídeo. Es un vídeo bastante duro. Me costó hacer el guión porque se trata de una niña de 5 años y me cuesta bastante hacer guiones de asesinatos o crímenes, sobre todo de niños, porque pienso que son los más vulnerables y la verdad que es que no me cabe en la cabeza, la verdad. Si os ha gustado, pues hacérmelo saber y dejar vuestras opiniones en los comentarios. Suscribirse si aún no lo habéis hecho y recordad que en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales para, si queréis seguirme por allí, para ver lo que hago. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.